Señoras y señores, buenos días, tardes y noches, allí donde se encuentren en el mundo. Aprovecho la ocasión para agradecer al comité organizador su invitación de estar aquí presentando la ponencia titulada Preeclampsia, una prevención con aspirina. Como saben, la preeclampsia es una complicación del embarazo relativamente común que afecta de un 2 a un 5% de mujeres en la mayoría de los países del mundo. Aunque en regiones como América Latina, la incidencia es aún mayor y puede llegar hasta el 8%. Es causa importante de mortalidad materna y se cobra la vida de más de 70.000 mujeres en todo el mundo todos los años. Y es una causa muy importante de mortalidad perinatal, siendo responsable de 1 de cada 6 partos prematuros aproximadamente y de medio millón de muertes perinatales al año. Solíamos pensar que el problema terminaba al expulsar la placenta. Ahora sabemos que las mujeres con preeclampsia durante el embarazo tienen más posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares sucesivamente que mujeres sin preeclampsia. Así que, por ello, lo ideal sería identificar a las mujeres con riesgo en las primeras etapas del embarazo y aplicarles estrategias eficaces que minimizaran el riesgo de preeclampsia. En las últimas décadas hemos seguido un abordaje que es el cribado con comprobación de los antecedentes maternos, algo que claramente no nos ha funcionado, puesto que nos ha dado bajas tasas de detección de mujeres con posible preeclampsia. Y hemos examinado los datos del estado de Victoria, aquí en Australia, y podemos ver que la incidencia de preeclampsia y preeclampsia de inicio temprano apenas ha cambiado en los últimos 10 años. Este fue el primer ensayo profiláctico con aspirina para la prevención de trastornos mediados por la placenta, que se publicó en 1985 de la mano de un grupo de facultativos franceses, quienes al utilizaron a 112 pacientes con antecedentes de preeclampsia o grave retraso en el crecimiento intrauterino y les dividieron el grupo experimental con aspirina a las 12 semanas a 250 miligramos diarios y el grupo de comparación no experimental. Lo que observaron fue que el grupo no experimental mostraba un porcentaje mucho más elevado de preeclampsia, grave retraso en crecimiento intrauterino o muerte fetal intrauterina que el grupo tratado con aspirina desde el primer trimestre. Y desde ese primer ensayo aleatorio en el 85, se han dado varios otros ensayos investigando el posible efecto de aspirina en la prevención de complicaciones de la gestación. Otros ensayos que han sido muy heterogéneos, que administraban diferentes dosis de aspirina en diferentes momentos, con diferentes criterios de valoración, con diversos criterios de inclusión, y que por tanto llegaban a conclusiones muy dispares. En 2007 se realizó un metaanálisis de datos de pacientes individuales para intentar combinar todos estos ensayos e investigar el efecto de la aspirina en la prevención de la toxemia en el embarazo. Y ese análisis de esos 24 ensayos clínicos con aspirina observa una reducción estadísticamente significativa, pero clínicamente muy modesta, del 10% en la prevención de la preeclampsia. Si examinamos los 24 estudios incluidos con más detalle, veremos que se utilizaron 15 definiciones diferentes de la enfermedad. La mayoría de esos ensayos administraban una dosis de aspirina inferior a los 100 miligramos, que ahora pensamos que es demasiado baja. Y la mayoría de esos ensayos iniciaron la aspirina después de las 15 a 16 semanas, lo que ahora pensamos que es demasiado tarde. Otros metaanálisis realizados por un grupo canadiense en 2010 y en 2012 observaron que las mujeres que empezaban a tomar aspirina antes de las 16 semanas tenían una reducción del 50% en esos porcentajes de preeclampsia. Y las mujeres que empezaban a tomar aspirina después de las 16 semanas tenían una reducción mucho menor en esa tasa de preeclampsia, que no alcanzaba una significación estadística. Asimismo, descubrieron que si nos fijamos en la preeclampsia prematura, hay una reducción masiva cuando la aspirina se inicia en el primer trimestre de embarazo. Pero si nos fijamos en la enfermedad de aparición tardía, no hay ninguna reducción, apenas. Ese mismo grupo de investigadores decidió estudiar el efecto de la dosis de aspirina en la prevención de los trastornos mediados por la placenta. Para ello se basaron en el hecho de que algunos estudios anteriores ya habían mostrado que en torno a un 30% de las mujeres son resistentes a la aspirina y no presentan cambios en la función plaquetaria con una dosis de 81 miligramos diarios, pero esa resistencia se reduce un 5% si duplicamos la dosis. Lo que mostró el metaanálisis del grupo canadiense, que incluía 45 ensayos, fue una relación dosis-respuesta muy clara cuando la aspirina se inicia antes de las 16 semanas.
Así, por tanto, vemos que en estos gráficos vemos que a medida que aumenta la dosis en el eje horizontal, el riesgo relativo se aleja más de 1, es decir, del no. Parece que 150 miligramos es la dosis diaria ideal de aspirina y una pregunta que se me hace a menudo es ¿cómo podemos lograr esa dosis? Bueno, pues eso es fácil cuando la dosis estándar es de 75 miligramos, como en el Reino Unido, o de 81, como en Norteamérica, donde vas a contar 2 comprimidos. En los países en los que la dosis estándar es de 100 miligramos, se puede ofrecer un comprimido y medio y desechar la otra mitad. O si tienen comprimidos de 300 miligramos, se puede dar la mitad de un comprimido cada día y desechar la otra mitad. Debido a diversas polémicas y a las conclusiones dispares de los ensayos anteriores, por eso en 2014 iniciamos un nuevo ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble enmascarado y comparativo con placebo para investigar el efecto de la aspirina sobre la incidencia de la preeclampsia. Esto empezó a conocerse como el ensayo ASPRE, y quizá la mayor innovación de este proyecto ASPRE fue el uso del algoritmo de la Fundación de Medicina Fetal para poder seleccionar a las mujeres con alto riesgo de preeclampsia para poder participar en el estudio aleatorio. Y el método de cribado utilizó los antecedentes o un historial materno, el PI medio de la arteria uterina, la presión arterial media y el factor de crecimiento placentario, y además pago para calcular el riesgo de cada mujer de desarrollar preeclampsia. Se hicieron despistajes con casi 270 mujeres en 13 hospitales de 6 países europeos y se invitó a las mujeres con un riesgo superior a 1 de cada 100 a participar en un ensayo aleatorio de aspirina a 150 miligramos al día desde la semana 12 hasta la 36 o un placebo equivalente. El criterio de evaluación primario del ensayo fue el parto con preeclampsia antes de las 37 semanas, porque pensábamos que el efecto de la aspirina es más fuerte o solo está presente para las normas de preeclampsia prematuras, y lo que observamos fue una reducción del 62% en la incidencia de preeclampsia en el grupo experimental. A medida que consideramos formas más tempranas y más graves de preeclampsia, este efecto se hace aún más potente, y no hubo ningún efecto significativo en la enfermedad de aparición tardía. Hemos realizado distintos análisis secundarios a partir de los datos de ASPRE, y uno de los más importantes, en mi opinión, es el que analiza el efecto de la aspirina en la duración de la estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales. En este gráfico se puede ver la duración acumulada de la estancia en la UCI neonatal, y vemos que la línea roja representa el grupo experimental y la línea azul representa el grupo de comparación con placebo. Se puede ver una separación muy marcada entre las curvas, con una reducción del 68% en la duración acumulada de la estancia en el grupo experimental en comparación con el placebo, principalmente impulsada por los partos con preeclampsia antes de las 32 semanas. Esto equivale a una media de 20 días menos en la UCI neonatal por niño en el grupo experimental. Y sabemos que si reducimos la prematuridad habrá un efecto muy fuerte en otras variables adversas, porque la prematuridad es una de esas principales causas de muerte y discapacidad en los primeros años de vida. Quisiera ahora mostrarles algunos datos sobre la aplicación de un abordaje de cribado y tratamiento utilizando un cribado combinado en el primer trimestre del embarazo, seguido de aspirina para las mujeres de mayor riesgo. Es un estudio del Hospital de St. George's en el que se pasó de un cribado basado únicamente en los antecedentes maternos, como en cualquier otro hospital del país, a una estrategia de despistaje combinado. Y observamos que cuando el cribado se hace solo con antecedentes maternos, incrementan las tasas de preeclampsia prematura. Y al cambiar a la combinación de cribado y aspirina a las mujeres de alto riesgo, según el cálculo de riesgo individual, esos porcentajes comienzan a descender. También descubrieron que durante el cribado de tan solo los antecedentes maternos, únicamente un 30% de las mujeres de alto riesgo reciben aspirina. Pero al utilizar el cálculo de riesgo individual, la tasa de adherencia al tratamiento se dispara al 99% entre las mujeres de alto riesgo. Aquí en Australia realizamos también un estudio de implementación muy análogo, haciendo una comparativa de casi 30.000 mujeres sometidas a un despistaje combinado durante el primer trimestre de embarazo, con unas 300.000 mujeres que recibieran el tratamiento estándar y no el combinado.
Y lo que observamos es un riesgo significativamente mayor de preeclampsia y algunas otras complicaciones en mujeres con alto riesgo, según el cribado, en comparación con un riesgo muy bajo de complicaciones, mucho más bajo que en la población general, en mujeres con resultados negativos. Desde la publicación de los estudios ASPRE, varias instituciones de todo el mundo, como ISUOC y DEFIGO, han publicado distintas directrices que recomiendan el uso del abordaje combinado en el primer trimestre, seguido por el tratamiento de mujeres de alto riesgo con aspirina como método ideal de cribado. Y ahora viene la pregunta del millón. Ya que vemos algo que empieza a aparecer en las publicaciones de forma más frecuente en este sentido, ¿por qué no ir sobre seguro siguiendo un tratamiento barato? Los ensayos no muestran un mayor riesgo de efectos secundarios, entonces ¿por qué no tratar a todas las embarazadas con aspirina? Lo que me preocupa de esta estrategia es que la adherencia al tratamiento probablemente disminuiría. De hecho, los estudios que lo intentaron observaron un cumplimiento muy inferior a lo observado en los ensayos experimentales específicos. También se desconoce la eficacia de esta estrategia y podríamos empezar a ver efectos secundarios si tratáramos a todas las mujeres con aspirina. Así pues, en conclusión, en las mujeres de alto riesgo, la aspirina de hasta 150 miligramos diarios reduce la preeclampsia prematura en más de un 60% cuando se inicia antes de las 16 semanas de gestación, y la preeclampsia muy precoz se reduce en torno al 90%. El tratamiento debe iniciarse pronto, idealmente antes de las 16 semanas, y el tratamiento universal es, en mi opinión, una mala idea. Es probable que se asocie un bajo cumplimiento, se desconoce su eficacia y no ha sido bien estudiado, y quizá empezáramos a ver posibles efectos secundarios al empezar a tratar a muchísimas mujeres con aspirina sin una indicación adecuada. Muchas gracias por su atención.